Muy bien, 30 minutos pasaron de las 10 de la mañana y ahí vamos. En el domo se está viendo y ahí está la mesa entera. ¿Tienen retorno ustedes ahí? ¿Se están viendo por la pantalla? Perfecto. Se pueden saludar y después presentar. ¿Cómo les va, chicos? Muy buenos días, alumnos del Colegio Aprenderes y de Zafa, Sagrada Familia. Perdón, tengo mi corazoncito ahí. Soy egresada de Zafa, así que de banco a Zafa. Nada, quería decir Bueno, eso. y aprender Listo. también con Carlos. No, bueno, pero Aprenderes es un colegio nuevo, no existía cuando yo ingresé, o sea, y tiene muchos años, así que hace muchos años que egresé. Les damos la bienvenida, gracias por venir a visitarnos y bueno, a contarnos qué es lo que De estuvieron este haciendo. modelo Naciones Unidas al que participaron hacia fines del mes pasado. Ujú. Y vamos a pedirle al profe, Mati, que nos cuente de qué se trata esto. Bueno, buen día a todos. El proyecto de participación en modelos de simulacro de Naciones Unidas, en particular a mí como profesor, me tocó comenzarlo allá por el 2017 y aún hoy sigue vigente, solamente se suspendió por cuestiones de la pandemia, básicamente, en las que nos vimos obligados a no participar de forma presencial y por tanto digamos, tampoco de forma virtual y asincrónica, que no es la forma en la que más nos gusta. Claro. Bueno, Naciones Unidas tiene que ver con un simulacro en el que se ponen en juego muchas de las habilidades que están vinculadas a la materia en la que yo dicto clases, que son literatura y prácticas del lenguaje, en donde hay que escribir, hay que investigar, hay que argumentar y, bueno, básicamente todos esos argumentos en pos de un debate con otros alumnos de otras escuelas, tanto de la ciudad como de la región. Naciones Unidas básicamente es en estos simulacros se pone en cuestión muchas de las problemáticas de la actualidad que tienen que ver básicamente con el medio ambiente, con derechos de mujer, con los derechos de los niños, con cuestiones de avance de la inteligencia artificial, con cuestiones de seguridad. Así que cada uno de los organismos de las Naciones Unidas versa sobre una problemática particular de la actualidad y los chicos deben posicionarse en función del país que les toque, que les fue asignado, y a partir de ese posicionamiento deberán dar cuenta y hacer prevalecer las ideas que ellos defienden, en realidad del país al que defienden, Claro. frente a otros tantos alumnos. ¿Les toca por sorteo al país o esa elección? En general depende de la organización con las que nos anotamos. Este año participamos con 3 agrupaciones diferentes. Una es de Buenos Aires, de Capital, de Youth Diplomats, es el simulacro. Otra es la de la Escuela Ernesto Sábato. Y una más, que es la de Mar del Plata, la ONG Nexos, que, bueno, con la que vengo participando desde hace ya varios años. Ellos nos dan a elegir dificultad, sobre todo, del país, en términos de participación, es decir, cuánta participación queremos tener en los debates. Y por supuesto que con estos chicos la dificultad a la que aspiramos siempre es toda. Dame todo. Sí, totalmente. La idea es que puedan tener acceso a la palabra lo más posible y eso encarna claramente una preparación diferente. Claro. Bueno, si querés arrancamos ya con los chicos y las chicas. No sé quién quiere agarrar primero. ¿Empezamos por ahí? Hablen bien cerca de los micrófonos. Perfecto. Bien. Decime tu nombre, bueno, Zafa, y a qué país representaste. Bueno, yo soy Guadalupe Pena Mauco, como dijiste soy de Zafa. En el primer modelo me tocó ser de Argentina, la ministra de Relaciones Exteriores, que vendría a ser Gerardo actualmente. Es en el de Youth Diplomats, como dijo Matías. Después en el de Sábato me tocó hacer de Somalia, que es un país africano. Sí. Y en Mar del Plata me tocó hacer de Reino Unido, junto a otros de los chicos que están acá, pero también tuvimos un simulacro interno en el que me tocó hacer de Malasia, que es un país de Asia. Y tuve que hacer de 2 países musulmanes, así que estuve como así con el turbante en los simulacros. ¿Todo eso en cuánto tiempo te tocó hacer? Y el de Youth y el de el interno fueron en la primera parte del año, Sí. y el de Sábato y el de Mar del Plata en la segunda mitad del año. Ajá. Así que tuvimos tiempos ahí, meses de preparación, pero poquitos. Bueno, sigamos. Bueno, yo soy Martina Sánchez Ross, también de Zafa, y participé nada más en 2, en el interno, que hice con una compañera que está allá de Rusia, y después en el de Mar del Plata, hicimos también de Reino Unido, pero en otro organismo. Ajá, bien.
vamos con el amigo de Pakistán. Mi nombre es Iñaki Muñoz y yo entré recién a mitad de este año y tuve la oportunidad de representar primero en Sábato a Afganistán y en Mar del Plata a Pakistán, que es donde conseguí esto. Ajá. Son, más allá de ser dos países, a ver, corregime vos, ¿son dos países musulmanes Son dos países musulmanes, sí. con diferencias entre sí? Y Afganistán ahora es un país en una dictadura, se podría decir, y Pakistán es un país más en democracia, se podría decir. Pero sí, son bastante similares. Bien. Bueno, yo soy Ignacio Menéndez Perone y también tuve la posibilidad de participar en todos los modelos que nos fueron dando para poder tener la oportunidad. En el primero, en el de Youth Diplomats, representé a Brasil como ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático. Después, en el de Sábato, tuve la oportunidad de representar a Kenia. También, bueno, en el interno que hicimos a Venezuela, un país muy interesante, la verdad, ¿Sí? para representar en un modelo de Naciones Unidas. ¿Sí? Y después, bueno, en el de Nexos, en el último, representé a Reino Unido en un órgano sobre cuestiones ambientales, lo cual, bueno, era como que se congeniaron dos cosas que quería, que era un país importante, o sea, una potencia como Reino Unido, y en un lugar donde pueda debatir del clima, del ambiente y esas cuestiones, así que la verdad que fue un modelo que me gustó mucho. Por ese... ¿Te tocó abordar el mismo tema desde el punto de vista brasilero y desde el punto de vista británico? Exactamente. Casualmente me tocaron esos dos temas, solo que tal vez cuando lo hice acá, cuando hicimos el primer modelo, no era un modelo de Naciones Unidas, sino que una simulación del Mercosur. Entonces era diferente, era una dinámica diferente, porque vos en el de ONU sos un delegado, en cambio acá era un funcionario del Estado, yo de otra forma, era parte ya del gabinete. Bien, genial. Seguimos por allá, si te parece. Bueno, yo soy Benjamín Guille Pordelane, participé en 3 simulacros este año, el interno, el de Sábato y Nexos en Mar del Plata. En el interno estuvimos como Alemania, país bastante interesante también. En el de Sábato estuvimos con Nacho como Kenia y en el de Mar del Plata estuvimos como... Bueno, ¿querés presentar vos? Bueno, estuvimos como Alemania en el 39, en la Asamblea Histórica. Alemania del 39. Que no era Alemania. Claro, era el tercer rey. Era el tercer lindo momento. Le tocó. Hermoso. Hermoso. Bueno, ¿seguimos por ahí? Bueno, yo soy Alma Picato. Hice 2 simulacros, el interno y el de Nexos. El primero representé a Alemania también, bueno, con Benja. Y me tocó de vuelta en Nexos Alemania nazi. Bueno, Alemania en el 39, también con Benja. Ajá. ¿Joven? Bueno, hola, soy Ana. A mí me tocó ser... ¿Qué me tocó ser? Me tocó ser embajadora de Reino Unido en Mar del Plata este año. En Youth Diplomats me tocó ser presidente de Paraguay. Y en el interno me tocó ser Estados Unidos. Y no sé si me olvidó alguno más. Y en Sábato que me tocó ser Rusia. Ah, te tocó Estados Unidos y Rusia. Sí. Genial. También. Y bueno, Reino Unido que va del palo de Estados Unidos, ¿no? Claro. Hola, yo soy Juana Mayorano. Bueno, en el interno, yo hice también 3. En el interno me tocó un país que casi que ni conocía, que era Bosnia y Herzegovina. Wow. Después, en Sábato, me tocó India. Y en Nexos me tocó el Reino Unido, UNICEF, que son todo tema de los niños. Sí. Nos tocó un tema que se llama parenting, que es la explotación de niños mediante las redes sociales, que es un tema que a Reino Unido es un problema muy grande. ¿Ah, sí? Así que fue interesante. Última. Bueno, hola, mi nombre es Ignacia. Yo participé en 3 también. En el interno me tocó Kenia, después me tocó en Sábato, me tocó Italia, y en Alemania, junto con mi compañera ahí, nos tocó Alemania. Estábamos en el órgano de los derechos humanos y nuestro tema era cómo los distintos estados usan las cámaras de seguridad para controlar lo que hace su población mediante la vigilancia masiva y el reconocimiento facial. Interesante, sí. Interesante el tema. Bueno, ahora, si te parece, hacemos preguntas más generales. Responden el que quiere, piden el micrófono. ¿Por qué se engancharon con esto? Ustedes. Dale. Bueno, yo quiero arrancar comentando de mi parte. Yo empecé, bueno, el año pasado con esto.
entró como una iniciativa desde el colegio, Sí. Vino la propuesta y me pareció muy interesante desde afuera, ¿no? Lo que había visto, me imaginaba un ambiente de debate, una cuestión de poder tal vez experimentar cómo es el punto de vista diplomático de las problemáticas que tenemos en la vida cotidiana. Y entonces entré, pero la verdad que me llevé o sea, el antes y el después fue muy diferente. Cuando hice mi primer modelo, que fue el año pasado, que fue el de Sábato, realmente creo que cambió para siempre, no solo mi forma de ver esto de los modelos, sino la vida en general, porque no es solamente eso de vamos a debatir, no es simplemente un debate, sino que va mucho más allá de eso. Es muy trascendental desde las habilidades blandas, que tienen que ver con la oratoria, que tiene que ver con la negociación, el liderazgo, hasta el poder conocer gente que tal vez nunca habría podido conocer en otro ambiente. Ajá. Entonces, sinceramente, para mí es mucho más que un debate, es ya una experiencia que obviamente quiero seguir repitiendo, pero que creo que todos deberíamos tener la oportunidad de hacerlo. O sea, superó ampliamente tus Sí, expectativas. muchísimo. Ujú. Sí. El resto en la misma también. Expectativas superadas. No, yo entré sin tener mucha idea, Ujú. quería una experiencia nueva. Bien. Bueno, yo había arrancado EA, que es lo mismo, pero para alumnos de primero a tercero, Sí. y lo había dejado, nunca terminé de hacerlo, y como lo tenía pendiente, Ajá. y lo hice este año, y bueno, en el primer simulacro, en el interno, yo terminé desmayada, o sea... No tenía ni idea y bueno, me re sorprendió y de a poco como que fue la evolución y nada, fue muy buena la experiencia. El final estuvo muy bueno, la verdad. Qué bueno. Y me imagino yo que para representar tuvieron que investigar y mucho. ¿Y a qué fuentes iban? ¿De dónde sacaban datos para representar? Digo, porque por ahí, bueno, en el caso de los países musulmanes, digo, la idiosincrasia con nuestra vida es totalmente distinta. No, Y te diría plantarte... que en realidad te sorprendería, pero redes sociales ayudan muchísimo. Sí. Hay un Sí. montón de cuentas de Instagram, de Twitter, que te mantienen informado y actualizado todo el tiempo. Ajá. Y también hay mails de las Naciones Unidas que vos podés mandar contando que participás en un simulacro de tal país, que requerís esta información, y te contestan en un día o dos como mucho, ¿Ah, sí? mandándote muchas fuentes, todas verificadas. Bien. Entonces, sí, normalmente sacamos de ahí la información. Me gustaría preguntarle a los chicos que representaron a la Alemania nazi cómo fue esa experiencia, cómo, en algún sentido, defender ese régimen, ¿no? Sí, de nuestra parte era muy difícil porque es algo que no tenés la misma ideología que en ese No, año, claro. pero bueno, te tenés que poner en esa posición defendiéndolo y nada, costó, pero al final estuvo muy lindo. Ajá. O sea, la búsqueda de información fue realmente difícil porque se quemó todo en la última batalla de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces, con la mitad de la información tenías que hablar algo que era de antes, de esa época. Entonces, era como... Tenías como echar chamullo, pero fundamentado. Sí, no, claro. Y fue muy difícil conseguirla, pero de alguna forma llegó. Buscamos en muchísimas fuentes y fue terrible. Claro. Sí. Ahí va. A este respecto también es importante destacar que en estos organismos la complejidad es superior, porque claramente digo, hay una cuestión de búsqueda de información, que como dijo Benja, a veces es complejo, pero también es muy, muy difícil para alguien que vive en la actualidad dejar de lado toda la información que sabe, ¿no? Claro. Y todo lo que ocurrió. Claro. Digo, ¿qué pasó después con ese Tercer Reich? Claro. Y hacer de cuenta, una vez que entras al organismo, que eso que sabés no lo sabés. Claro. Y es de verdad muy complejo poder dejar de lado toda esa información extra. También tuvimos a Reino Unido, que formó parte en ese organismo. Acá Marti fue una de las delegadas que le tocó defender en el mismo tópico, pero en el mismo organismo también. Realmente es difícil. La búsqueda de información, como decía Anita, ¿no? También esto de las redes sociales te mantienen muy actualizado, Sí. pero tener que después hacer un chequeo. Hay que chequear. Sí, porque el no año es- pasado
por ahí fue el más complejo. Representamos a China y a Corea del Norte. Y Corea del Norte verdaderamente era muy complejo de poder mucho, ¿no? chequear, Claro. porque no hay, No hay tanta control, no hay, información, claro, no. disponible. Entonces, De hecho, no bueno, hay redes sociales. Ni quieren que haya tampoco. Ni quieren que haya, claro. Exactamente, es muy complejo. Y al amigo musulmán, me Al estoy amigo dejando musulmán. llevar por su atuendo, evidentemente, Sí. porque Sí. le atrae mucho. ¿Cómo es esto? ¿Pudiste averiguar, ahondar un poquito en la cultura tan distinta a la nuestra, en una religión totalmente distinta y tan importante a su vez dentro de lo que es la política de cada país? ¿Cómo es eso? Sí, dentro de todo la información del país está. Lo que más es difícil, o lo que más se me hizo difícil a mí, es entrar en el personaje. Sentir que soy musulmán, por Claro. ejemplo, o sea, sentirme y dar el personaje. Saludar, por ejemplo. Y saludar, teníamos el saludo que era a la Juma Barik, teníamos que decir al final de los discursos, a la Juma Barik, muchas gracias, así. Los rezos, cada ciertas horas, Claro, cortar para... cortar y poníamos a rezar todos los países musulmanes. Claro, Ajá. claro. ¿Y cómo fue? No es una competencia en realidad, ¿o sí? Bueno, ¿Cómo funciona? en ¿Cómo funciona? En realidad es complejo. No es una competencia en sí porque no hay instancias, son simulacros que comienzan y terminan, en general duran 3 días, pero nosotros lo tomamos como tal. Digo, claramente que vamos por la experiencia, pero desde que nos anotamos vamos por todo, por lo menos esa es la idea. Después, bueno, puede ocurrir lo que ocurre, ¿no? Pero en definitiva no hay instancias que se sucedan y que sean eliminatorias, salvo por ahí el primer simulacro que participamos este año, que fue el de Youth Diplomats, que, bueno, Nacho y Guada, a partir de la experiencia de haber participado por primera vez en este simulacro, tuvieron otra chance, que es la de, a través de distintas instancias de evaluación, poder clasificar para el modelo internacional de Naciones Unidas que se hace en República Dominicana este año. Así que, sí, es el modelo internacional. Así que no sé si los chicos después quieren decir algo. Sí. Cuéntenos. Yo quiero mencionar algo sobre esto que dijo de competencia, más allá de ahora también sobre el tema de este modelo, pero es uno de los pocos lugares, al menos bajo mi criterio, en el que la competencia se basa en la cooperación con lo que serían tus adversarios. Porque jamás podrías, por ejemplo, obtener una mención en un modelo de Naciones Unidas, que vienen a ser como los premios, si no colaborás con quienes, entre comillas, son tus adversarios. Porque vos tenés que redactar resoluciones, tenés que llevar a cabo debates, tenés que desarrollar tratados internacionales, y nunca podrías, si te aislás del resto y decís, no, yo voy por mi parte. Entonces, esa es la particularidad que tiene, y hace que la competencia no sea, solamente sea algo que ocurre dentro del recinto, digamos, porque vos salís afuera. Suponete que sos Rusia y Estados Unidos. Obviamente va a haber una competencia y va a haber un pique. Pero cuando vos salís del recinto con esa persona, probablemente sea con la que te sientes a tomar algo. Claro. Entonces, eso me parece que es uno de los puntos como mágicos de los modelos de Naciones Unidas. Ajá. Me da la sensación a mí, o vos pintás como para, en tu vida ya personal y profesional, para que hacer algo de esto. Me gustaría. Ir por el lado de la diplomacia, la ciencia política, podría todo ser. eso. Pero más allá de eso, la mayoría de las personas que participan en esto no terminan tal vez desarrollando una carrera de diplomacia, pero todas las herramientas que te dan Claro, la te sirven para experiencia. cualquier aspecto de la vida. Sí. Sí. Bueno, sumado a esto también está la competencia con uno mismo, porque como decían, bueno, al menos las que empezamos este año, como que teníamos esta necesidad de mejorar por nuestra parte para poder seguir en esta evolución de la representación, y al menos eso es algo que me gusta un montón porque te desafía y te pone a prueba a vos mismo, a ver hasta dónde puedes llegar, qué tanto puedes lograr, y al menos creo que el mayor reconocimiento es cuando te das cuenta todo lo que has logrado y lo que vas ganando. Y bueno, también algo que yo rescato un montón de estos modelos es la parte humana, porque nada, como verán, somos un grupo bastante extenso, pero llegás a hablar con todos y la verdad que te acerca de otra manera, porque quizá hay gente que en otros ámbitos no conectarías tanto, pero te encontrás con personas que comparten un montón y tienen como el mismo objetivo de aspirar a algo, llegar a algo. Y podés mantener conversaciones realmente interesantes
Y la verdad que es algo muy hermoso porque, o sea, pasamos de chistes a analizar discursos, a hablar con Mati en el ámbito académico, a hablar de cualquier otra cosa de nuestra vida. Ajá. Entonces, como esta relación entre lo que venía a ser lo personal y bueno, lo diplomático, creo que es lo más lindo que nos podemos llevar porque no es que es todo estricto así todo el tiempo el modelo, sino que también tenés esa parte que obviamente es uno de lo que más se lleva. O sea, cuando la pasás realmente bien es cuando tenés la balanza de, ok, afuera la paso re bien, y en el modelo, gracias a este ámbito tan lindo que tenemos, podemos desarrollarnos bien, porque o sea, es gracias a Mati y toda su calidez que nos va realmente bien. ¿Y el contacto con pibes y pibas de otras ciudades también? Sí, es también. enriquecedor? Es increíble lo que llegas a hablar con personas de otras ciudades. Al menos desde Mar del Plata seguimos manteniendo grupos con estas personas, porque nos intercambiamos números y también Instagrams. Y la verdad... Bueno, no entremos en detalles. ¿Estamos hablando de Claro. Naciones Unidas o ya Claro. pasamos a otro? No, pero la verdad que es gente muy entusiasta y Claro. eso está muy bueno porque podés mantener una conversación de cualquier tipo y al menos siempre quedan como situaciones graciosas o al menos yo que empecé este año me encontré con ciertas situaciones, por ejemplo, discursos en donde sacan una hoja de 1000 páginas. Entonces, cuando la gente realmente se pone en el personaje, después te queda mucho para hablar y lo disfrutás un montón, realmente. Muy bueno. Obtuvieron reconocimiento. Vienen, Sí, veo tienen, que hay ahí diplomas y diplomas. esas cosas. Sí. Cuéntenos. Cuenten ustedes. Claro. O sea, que contemos, que digamos cuáles son. Claro, sí. Bueno. Ay, para rato. ¿Quiere arrancar ya? Sí. Dale, bueno, inicialmente en el interno con Malasia conseguí mejor canciller. Tuvimos individuales y en grupo. La verdad que las de en grupo son las más lindas porque Sí, ¿no? la cooperación y todo el laburo que tuvimos que hacer entre todos es enorme. Porque, bueno, esto de tener un mismo país en diferentes organismos hace que tengamos que seguir una línea y nos tengamos que mantener al tanto de lo que vamos haciendo. Entonces, esas son las que valoramos más. Pero bueno, en el interno conseguí mejor canciller con Malasia. En Sábato, primer lugar en el Consejo de Seguridad, como Somalia. Después, en Mar del Plata, conseguimos con Nacho, que fuimos dupla en este organismo de medio ambiente, conseguimos el primer puesto a mejor delegación. Y después conseguimos la delegación distinguida, que es como una votación que se hace y vos votás a la delegación que creas que tuvo como la mejor... Entre los propios participantes. Claro, ¿no? entre los Como propios... sería el y voto del público. Sería esa fue la que más me gustó porque Claro. la Sí, verdad el que reconocimiento de los conseguir pares. sí, que nuestros pares nos hayan votado y la verdad les haya gustado cómo nos desarrollamos es lo que más valoramos. Y bueno, después como Reino Unido conseguimos el segundo puesto a mejor delegación. Bien. Sí, Dentro de 70 delegaciones que había y 700 alumnos, los chicos, entre Zafa y Aprenderes, que eran 39, consiguieron la segunda mejor delegación de todo el simulacro Muy bien. y la delegación distinguida. Bien. Así que sí, dentro Bien. de todos además los premios individuales. Los que individuales. Claro, Pero los colectivos son Tenés un los... orgullo que no lo podés disimular. vos. No, ¿no? Sin el duda. pecho así, todo el día. Bueno, buenísimo. Chicos, gracias por haber venido a contarnos esto. Tengo entendido, me decía, estuvo Cami, la Sí. productora, que el jueves viene otro grupo. El jueves volvemos con los chicos de OEA, que son los de Perfecto. primero, segundo y tercero, así Bien. que contaremos la Ah, experiencia. Bien. ¿De qué años son? No le preguntamos eso. Cuarto a sexto. De cuarto a sexto. Cuarto, quinto y sexto. Digamos, de Aprender es Zafa, sábado. No, No. Aprender es Izafa. Aprender es Izafa, esta claro, parte. porque este Ok. taller se hace en horario extracurricular. Exacto. Los chicos van 3 horas semanales al colegio Muy bien. a prepararse en el taller para distintas competencias. Muy bien. Así que, bueno. Perfecto. La última por mi parte, Sí. y breve a cada uno, por una cuestión, si se quiere, personal. ¿Qué país los impactó más de los que tuvieron que representar? Qué pregunta. Alemania nazi. No. No, digo, puede- Bueno, no, pero te impacta, no digo Te te, impactó, te no digo que gusta te o haya no te gustado, gusta, querés te vivir. impacta. Sí, o sea, el que más me impactó fue el que representamos en Nexos, el Tercer Reich. Fue totalmente distinto a lo que me imaginaba. Pensé que iba a ser como más agresiva la cosa, pero fue diplomático, pero manteniendo las raíces de Alemania en ese año. Bien. Pero sí, fue muy, muy raro representarlo. Se me acercaron chicos de otras religiones y preguntándome si pensaba que lo que está diciendo era verdad y le dije claramente que no. Muy Claro, bien, es un o sea que simulacro. Se lo Se lo creyeron. creyeron. Tu Muy papel bien. fue fenómeno. Sí. ¿Qué otros países? ¿Qué otro país les impactó?
Bueno, este ya es mi tercer año. Ya hice 8 simulacros, Sos re 8 veterana. países diferentes. Y te diría que China el año pasado fue el más complejo y a la vez el que más disfruté. ¿Ah, sí? Sí, imagínense que ahora Reino Unido, el año pasado China, completamente opuestos. Y sí, me parece que fue el más competitivo y el más desafío me trajo a mí. ¿Qué más? Yo no sé si, bueno, India fue impactante porque es una cultura completamente distinta. Sí. Pero capaz que el que más me llamó la atención fue Bosnia y Herzegovina porque era un país que yo no tenía ni idea. Sí, Claro. Y que, bueno, descubrí que en ese país hay 3 presidentes, por ejemplo, que se van turnando para representar a todas las colectividades que hay. Claro. Y Mirá. cosas así que ni me imaginaba. Yo tampoco. Me acabo de Muy enterar. bien, muy bien. Mira, ¿Vos hablabas de Venezuela, que algo te impactó de ahí? Sí, Venezuela, porque realmente tenía muchas ganas de representar ese país, o a Estados Unidos. Uno de los dos quería representar, porque ya venía como mirando mucho lo que pasaba en Venezuela, venía preparando, digamos, como el personaje, entonces tenía muchas ganas de representar eso, porque además es un país que es muy criticado, entonces quería estar en esa posición de que vengan tantas críticas. Y pasó así. Pero otro lo que... Venga, Sí. Pégate a uno. Y después, uno de los que más me gustó, digamos, fue Brasil, pero no por Brasil en sí, sino porque fue el único modelo en el que no fue un delegado de Naciones Unidas, sino un ministro. Claro. Entonces cambia radicalmente todo, Claro. todo lo que podía hacer. Tenía un abanico de cosas para hacer inmenso y me encantó hacer eso. Pero después Reino Unido y demás también fueron países que me encantaron. Sí. ¿alguien más? Para mí también igual depende mucho lo que es el tema, Sí. porque yo al tener 3 países distintos, Italia y Alemania bastante similares, pero por ejemplo Kenia, nunca en mi vida me iría a buscar cambio climático en Kenia por mi cuenta propia. Entonces esto te ayuda también a buscar un montón, tipo a conocer un montón y de otros países, porque por ejemplo yo quiero hacerle una interpelación a ella, que es Bosnia y Herzegovina. Tampoco hubiera buscado algo de Bosnia y Herzegovina, Claro. pero para hacerlo y te llenas un montón de información, pero también te llenas, como dijo Nacho, de otras herramientas. O sea, salís con una mentalidad completamente distinta, con una oratoria diferente, y es increíble, como dijo Guada también, cómo podés participar en grupo y te terminás aliando, pero al salir, tipo, seguís tu vida normal, Claro. aunque adentro te hayas matado con esa persona. Así que eso está buenísimo. Joven. Bueno, entre las dos opciones, la verdad que palo y palo, pero Reino Unido me gustó mucho, pero Ajá. por el hecho de que fue historia pura y soy muy fan de la historia. Y bueno, tener también que, digamos, discutir con ellos dos estuvo bueno, pero porque también es esto, es pararte y ponerte en personaje por ahí en cosas. O sea, en un momento tuve que decir que las Malvinas no eran argentinas, Claro. y eso por ahí es lo que más te impacta, Ujú. y me costó mucho decirlo. Claro, ¿qué estoy diciendo? Claro. Y en un momento fue tipo, me seguían preguntando y yo digo, no me pregunte más porque no lo quiero seguir diciendo. Pero también ahí es cuando como más aprendés también a poner tipo, por ahí te tenés que poner cara seria y decir algo que no es lo que crees, pero creo que ahí es cuando más lo pude implementar, digamos, viendo Muy Reino bien. Unido. Y por último, ¿Pakistán, Afganistán u otro? No, yo representé a Afganistán y a Pakistán, pero en el primer simulacro que representé a Afganistán, recién había entrado, no había hecho ningún, por ejemplo, no habían hecho el interno que hicieron los chicos, así que no estaba tan curtido, se podría decir. Sí. Por eso siento que me influyó más la representación de Pakistán, ya que me pude Ya más a preparar pleno ahí. más, también estuve en el Consejo de Seguridad, que es el organismo de seguridad de las Naciones Unidas, Sí. y tuve más palabra, porque en los otros organismos son más delegaciones. En el Consejo de Seguridad puedes hablar más, así que pude representarlo mejor, me parece a mí. Lo disfrutaste más eso. Lo disfrutaste más. Bueno, listo. Si quieren aplaudir los que están allá. Sí, a sus ahora compañeros, sí, una- pueden, ahora sí. Ahí está. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Muchísimas chicos. Y la verdad que está buenísimo. Felicitaciones, Sí, lo esperamos de nuevo el jueves. Estaremos el jueves, gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, adiós. Gracias.